La 9 me pide calcular esta primitiva. Acuérdense, lo primero que miramos es si es directa. Directa no es, tiene una multiplicación acá y no tenemos ninguna fórmula de primitivas para la multiplicación. Directa no es, seguimos, sustitución. Si yo tomo la función compuesta, que es esta, y esta parte de la función compuesta la derivo, acá me quedan x a la 1, ¿sí? No importa que me quede 2x, me queda x a la 1 y acá tengo una x a la 1. Entonces voy a intentar hacerla por sustitución. Si yo llamo t a x cuadrado más 3, voy a derivar esto y me queda 2x de x. Pero si yo lo miro, tengo 5x de x. No tengo 2. Entonces, acá tengo dos posibilidades. O decir, necesito que esto me quede un 5 y no un 2. Y entonces, multiplicarlo por 5 y dividirlo por 2 a los dos lados, así, ¿sí? Y entonces se me va este y me aparece el 5 que yo quería. Y me queda 5x de x. 5x de x, ¿qué es lo que tengo? Esa es una de las maneras. Esa es a mí particularmente la que más me gusta. Porque la otra es, saco el 5 afuera y no me preocupo por ese 5. Y entonces, ahora, me queda este 2. Me lo tengo que sacar de encima. Entonces voy a dividir por 2. O hago dividir por 2 o digo, bueno, lo paso dividiendo al otro lado, porque no me interesa acá. Y entonces me queda x delta x, x de x. X de x, diferencial x, es lo que me queda acá. Y este 1/2 lo voy a pasar para ahí, ¿sí? 1/2 de t. Porque me va a quedar el 5 seno de t por 1/2 de t. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, porque este 1/2 va a salir para afuera y me va a quedar 5/2. Yo lo que les recomiendo hacer es, vamos de nuevo, yo tenía esto, hago diferencial t, lo derivo, 2x de x y tengo el de x, lo tengo. La x la tengo. Este 2 no me sirve para nada. Entonces, lo voy a dividir por ese 2 para poder cancelarlos y lo voy a multiplicar por un 5 porque es lo que yo necesito. Este 5/2 que puse ahí lo tengo que poner del otro lado también porque es una ecuación, tiene que estar equilibrada. Este 2 lo tacho con ese 2 y entonces me queda que 5/2 diferencial t es igual a 5x diferencial x. 5x diferencial x es lo que tengo. Uy, me equivoqué. Ahí está. Es lo que tengo ahí. Entonces ya esto lo puedo escribir como seno de t, ¿sí? Porque x cuadrado más 3 habíamos dicho que era t, y 5x de x es 5/2 de t. Este 5/2 sale para afuera y ahí me queda seno de t, que sí es una primitiva directa. Entonces esto va a ser 5/2. La derivada del seno es, la primitiva de seno es menos coseno, entonces el menos te lo regalo a vos, más c. Y ahora volvemos a cambiar t por x, porque yo lo necesitaba con respecto a x. Entonces, coseno de x cuadrado más 3 más c. Y esa es la primitiva pedida.
10. Hallar el área de la región encerrada por la gráfica de esta función, que es una parábola para arriba, la recta de ecuación x2 y el eje de abscisas, que es el eje x, y 0. ¿Sí? El eje de x es y 0. Vamos a ver qué nos pide. Vamos a hacer un dibujito. Esta pasa por menos 1. Vamos a poner cada 2, 1 ahí. Pasa por menos 1 y las raíces son 1 y menos 1. ¿Sí? Si quieren sacar las raíces, igualan a 0. Y esto es, bueno, más fácil todavía. Esto es una diferencia de cuadrados. X más 1 por x menos 1. Entonces, una raíz es menos 1 y la otra es más 1. Como justo esto está en el medio, no tiene este término b, la ecuación es la parábola así. Así y para acá. Más o menos, esa es la parábola. Después me dice, la recta x igual 2. Quiere decir, x siempre va a valer 2. 2. Es esta. x2. Bueno, ponele. Se me torció el x2. Ahí va. Más o menos. Siempre 2. Y el eje de abscisas. El eje de abscisas es x. Así. Chuc. ¿Dónde está lo que me piden? Acá. ¿Sí? Entre esas tres cosas es esa especie de triangulito que hay ahí. Entonces, ¿desde qué punto hasta qué punto lo vamos a hacer? Desde 1 hasta 2. ¿Está? Entonces esto es desde 1 hasta 2. Este es el techo y no tiene piso. ¿Estamos? No es esta menos esta, porque este es el punto final, digamos. Entonces es desde 1 hasta 2 de f de x, x cuadrado menos 1 de x. Estamos porque el piso es este. El piso es y igual 0. Acuérdense que las funciones las estamos viendo en y. Entonces, esta función, esta ecuación, por eso te ponen ecuación y no función, porque no es una función, ¿sí? Esa ecuación, lo único que me da es uno de los dos puntos en los que vamos a hacer la integral. El otro punto va a ser donde se junte este con y 0, es decir, igualamos esto a 0 y ahí tenemos el otro punto. Vamos a obtener dos puntos. Lo que pasa es que el otro punto, que es menos 1, no corta esa rama no corta nunca a 2. Nos está pidiendo el punto. Este es importante que lo dibujemos. O sea, que hagamos un dibujito cualquiera, pero para que nos quede claro que es d en x desde 1 hasta 2. Desde 1 hasta 2. Y la función es f de x menos 0. ¿Sí? Que eso es lo que yo les explicaba en el primer video. Que ojo con eso. Entonces, una vez que tenemos esto listo, lo único que tenemos que hacer es integrar eso. X cubo sobre 3 menos x desde 1 hasta 2. Entonces tenemos en 2 al cubo sobre 3 menos 2 y le vamos a restar 1 al cubo sobre 3 menos 1. Y esto me queda 8 tercios menos 2 menos 1 tercio más 1. 8 tercios menos 1 tercio son 7 tercios y menos 2 más 1 es menos 1. 7 tercios menos 3 tercios son 4 tercios. Y 4 tercios es
el área pedida. En el ejercicio 11 me piden que calcule esta integral. Como siempre, en el mismo orden, esto lo puedo hacer de forma directa, no, tiene un por. Entonces lo tengo que hacer por sustitución. Probar por sustitución y si no, por partes. Partes es el último, la última opción, ¿sí? Porque es la más difícil. Entonces, vamos a ver si yo derivo esto, x me baja un punto, es decir, en vez de estar x al cuadrado va a estar a la 1 y ahí la tengo a la 1. Entonces, vamos a ver, si yo pongo t igual 5x cuadrado menos 2. Diferencial t, voy a derivar esto, 10x diferencial x. Tengo x y tengo diferencial x, pero no necesito ese 10. Entonces, o digo, bueno, lo paso dividiendo al otro lado o divido todo por 10, que es lo mismo, y me desaparece de acá, ¿sí? La cosa es que me queda que un décimo de t es igual a x de x. Lo voy a poner en otro renglón porque esto de hacer chanchaditas en el mismo, acá me queda un décimo, entonces dt es igual a x de x, así queda asentado todo el proceso. Entonces esto yo lo puedo escribir como seno de t y x de x es lo mismo que un décimo de t. Entonces pongo un décimo de t y un décimo lo voy a sacar para afuera. Entonces me va a quedar un décimo de la primitiva de seno de t, que esa es directa, esa es por cuadro, ¿sí? Entonces tenemos un décimo. La primitiva del seno es menos coseno, así que el menos te lo regalo a vos y pongo coseno de t más la constante. T lo vuelvo a poner como x porque era lo que me pedían y entonces la primitiva pedida es menos un décimo del coseno de 5x cuadrado menos 2 más una constante. Y esa es la primitiva pedida en este caso. El 12 es para que usemos la imaginación. A ver, me dan este ejercicio. Obviamente no lo puedo hacer, no es directo porque tengo una división. Tampoco lo puedo hacer por sustitución porque primero no tengo ninguna función compuesta, pero el de arriba, si yo pusiera como t x cubo más 5x cuadrado menos 4, cuando derivo esto obtengo el x cuadrado, pero también, esto es un 10, pero también obtengo una x que no tengo y que no tengo manera de sacar, entonces tampoco me sirve. Lo podríamos hacer por partes, pero también lo podríamos escribir de otra forma. Este vale para ese término y para ese término. Entonces lo puedo escribir como x cubo sobre x cuadrado más 5x cuadrado sobre x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo que estaba acá. Pero si yo ahora en el primer término tengo x cubo dividido x cuadrado y eso es lo mismo que x. En el segundo término tengo un 5 y en el tercer término tengo un menos por empezar, tengo un 4 por x a la menos 2. Todo esto de x. Vamos a ver si podemos integrar esto. Esto es lo mismo que esto, ¿sí? Lo mismo. Lo único que hice,
fue aplicar un poquito de álgebra. X. La primitiva ahora es lo mismo que hacer las primitivas por separado, ¿sí? La primitiva de X más la primitiva de 5 de X menos 4 la primitiva de X a la menos 2 de X. ¿Estamos? Esto es lo mismo que eso. Bien. En el primer caso no tengo ningún problema. Esto me queda X al cuadrado sobre 2. En el segundo caso no tengo ningún problema, me queda 5x. En el tercer caso tengo un 4 y esto es una potencia, ¿sí? A la x a la menos 2 le sumo 1 y me queda x a la menos 1 y lo divido por eso. Y entonces me va a quedar x al cuadrado sobre 2 más 5x más 4 sobre x más c. El más sale de este menos con este menos, ¿sí? Y la x abajo porque acá tiene un menos 1. Entonces me queda la x abajo. Y esta es la primitiva de esa función original, ¿sí? Haciéndola sin trabajar por partes. ¿Estamos?